La palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Reconocemos su autoridad para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos en toda verdad y justicia. Yo le invito a que usted abra su Biblia por ahí en 2 de Corintios y vamos a estar desarrollando el capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6 y el título, ¿cómo viven los servidores de Dios? Cuando Richie me dice, quiero que compartas en Vida Abundante Coronado y lo que vamos a desarrollar este año es el tema de la influencia, de dejar un legado en nuestras generaciones. Pues me acordé de este pasaje que estudiamos el año pasado en Liberia sobre el ministerio de la reconciliación. Yo le voy a hacer una pequeña prueba y le voy a decir que termine este versículo que está en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, las cosas y ahora, hermoso, ¿verdad? Usted y yo somos nueva creación de Dios. Lo que pudimos haber sido en el pasado quedó atrás. Eso es lo que dice ese versículo. Me encanta la canción que cantábamos ahora, Asombrado. Contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste? ¿Y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Éramos mentirosos, no sé, lo que éramos, borrachos, adúlteros, engañadores, ladrones. Eso éramos y ahora el Señor nos ha traído a su luz, a su misericordia, a su gracia en nosotros. Ha producido un cambio tal que ahora somos una nueva creación. La historia de cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, un testimonio que dar. Y hoy vamos a desarrollar eso. Y los versos que siguen fueron los que formaron nuestra serie de 2 Corintios. Porque este verso 17 es precioso, pero me encanta lo que sigue después. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? 19 me explica. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exaltara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. La Nueva Traducción Viviente en el verso 18 me encanta. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Si somos nueva creación de Dios, tenemos una responsabilidad. Vamos a desarrollar en el capítulo 6 cómo Pablo nos enseña a hacer esto. Pero antes, ¿qué le parece si le pedimos a Dios que nos acompañe? Señor, gracias Dios por tu palabra. Señor, los tesoros que hay en ella son tan hermosos para nosotros. Te pedimos que hoy todos ellos, Señor, salten a nuestra vista, lleguen a nuestra mente y se metan en nuestro corazón. Y que lo que tú tienes, solamente tú para nosotros, dé fruto al 100%. Espíritu Santo, ven a este lugar, haz la obra que solamente tú puedes hacer y no permitas, Señor, que yo te estorbe. En tu nombre, Jesús. Amén. Qué responsabilidad y qué privilegio Dios nos da a esta tarea. Dice el verso 1 del capítulo 6. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios y hoy es el día de salvación. Lo primero que veo aquí es que
Pablo nos dice, somos colaboradores de Dios, como embajadores de Cristo. Nosotros somos sus colaboradores. Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y qué trabajo más hermoso y sorprendente nos ha dado Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no necesita colaboradores. Él podría hacer el trabajo solo. Él podría mandar a sus ángeles a este mundo y todo el mundo creería en Él. Él podría hacer cualquier cosa, pero nos ha tomado en cuenta dentro de su trabajo y nos ha dado la oportunidad, al hacernos nueva creación, de que podamos nosotros ser parte de su obra, no nuestra obra. Es la obra de Dios, no es nuestra obra. Y muchas veces nosotros como cristianos, ya muy involucrados, pensamos que es nuestra obra. Entonces yo a veces digo, mi iglesia allá en Liberia, ¿cuál mía? No es suya, es del Señor Jesús. Es de nuestro Dios y Él nada más me ha dado a mí, a mi esposa y a todos los demás que trabajamos ahí la oportunidad de servirle, la oportunidad de ser parte en su reino, la oportunidad de ser sus colaboradores. Que nunca se nos olvide eso. No es que Dios viene a ayudarnos en nuestro plan, es que nosotros nos acomodamos a su plan, nos acomodamos a su obra. Nuestro pastor por mucho tiempo en Liberia, Vinicio, contaba una historia que me hacía mucha gracia. Llegó a una iglesia y empezó como a admirar las cosas de la iglesia, tal vez como para caer bien, ¿verdad? Qué buenas sillas las que tienen, le decía, ¿verdad? Por cierto, estas sillas son muy cómodas, ¿verdad? ¿Se acuerdan las de las otras? No, ok, yo sí. Le partían la espalda a uno aquí, terrible, súper cómodas. Hay que tener cuidado no acostumbrarse mucho a las sillas. Decía, qué bonitas sillas. Y entonces le decían, ¿las donó el pastor? Ah, qué bien. El equipo de sonido, muy buen equipo de sonido. Sí, lo donó el pastor. Ah, y ya de inicio como qué raro. Qué bonitas las lámparas del lugar. Sí, las donó el pastor y el pastor recogía los diezmos, las ofrendas, lo que daba todo el mundo por simple, lo que sea, y se lo echaba a la bolsa. Tenía cero administración. Se había adueñado de las finanzas de la iglesia y al final él daba cosas a la iglesia como donación. Había perdido totalmente la perspectiva. No sé quién era, por eso mejor lo dejamos así. Y cuando caemos en eso, perdemos la perspectiva de dónde estamos y lo que estamos haciendo. No es nuestro ministerio, es el ministerio de Dios en el cual Él nos ha invitado a ser colaboradores suyos. Y nunca debemos de olvidarnos de eso. Nunca. Pablo llama en el primer versículo, justo después de decir eso, a que no recibamos la gracia de Dios en vano. Les ruego, dice, no reciban la gracia de Dios en vano. Cuando estamos mucho tiempo en el evangelio, llega un momento donde hemos oído tanto de la gracia de Dios, tanto del perdón, tanto del amor de Dios, que ya podemos caer en el error de oír eso como cualquier otra cosa, como algo que ya tengo en la bolsa, como algo que ya es mío y me gané. Y no debemos de perder la perspectiva de que eso ha costado mucho, de que ha costado un tanate. No perdamos la perspectiva, ni olvidemos que la gracia de Dios vino a nuestra vida porque Él nos amó, porque Él nos buscó. ¿Qué significa recibir la gracia de Dios en vano? Significa recibir la bondad, el favor de Dios, pero estorbar la obra de la gracia de Él en nuestra vida. Significa recibir el favor de Dios y fracasar en el trabajo. En Tico, recibir el amor, la gracia, el perdón de Dios y ser unos grandes pargos. Sorry que lo diga así. No sé por qué dicen pargos, sinceramente también. Pablo me lo ejemplifica de cómo lo hizo él. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo dice, por la gracia de Dios he dado frutos.
El tema es que he recibido tanta gracia, he recibido tanto amor, he recibido tanto perdón de parte de Dios que no puedo quedarme quedito sin hacer algo al respecto. Es por la gracia de Dios que somos animados a trabajar en la obra de Dios. Es porque somos ahora nuevas criaturas que entonces hacemos una reacción a lo que Dios ha hecho en nuestra vida y pedimos al Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo vivir como un servidor tuyo en esta vida? La gracia de Dios nos anima a vivir de una forma diferente en la que el mundo vive. Vivimos con un motivo superior, somos conocedores de ese motivo y debemos de transmitir en nuestra vida y nuestro andar lo que Dios ha hecho por nosotros. Los cristianos a veces batallamos con quién lo hace, Dios o lo hago yo. Ambos lo hacemos. Lo hace Dios y yo colaboro con Él. Confiamos en Él, esperamos en Él y luego nos ponemos a trabajar. Lo segundo que saco de este pasaje es que el trabajo es hoy. Vean la urgencia con lo que dice Pablo. Este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Sabe? Va a haber un momento donde ya no va a haber chance. Donde ya no va a haber momento para salvación. Va a haber un momento donde ya se acabó. Necesitamos arrollarnos las mangas y trabajar. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el evangelio con alguien? ¿Sabe? Yo tengo que confesar que yo perdí mucho tiempo. En medio de los pastores de vida abundante, cuando nos reunimos, siempre me hace mucha gracia porque Richie, como usted vio, me ve como uno de sus hijos, como un muchacho. Entonces él dice, los jóvenes pastores de Liberia, ¿verdad? Mi esposa y yo. Y Rudy a la par mía siempre reclama, pero yo soy menor que Francis, ¿verdad? Siempre levanta la voz, yo soy menor, ¿verdad? Porque a mí no me dice joven pastor. Y yo digo, ¿joven qué? Tengo 48 años. Empecé a servir al Señor como pastor a los 41, 42. Perdí muchísimo tiempo. Yo sabía cuál era mi llamado. No le hice caso. Lo esquivé cuanto pude. Me perdí cuanto pude. Yo me pongo a pensar, jóvenes pastor. Sixto era pastor a los 25 años. Y yo a los 40, yo perdí mucho tiempo. Pero yo te digo hoy, no se desanime por eso. No es excusa. Hoy es el momento de salvación. Este es el momento propicio de Dios. Él te tiene en un lugar para servirle. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno de nosotros tiene un espacio único para trabajar. Dios nos ha dado un espacio que es solo nuestro. Usted sabe que probablemente usted sea la única Biblia que alguien va a leer en su vida. Su testimonio, lo que usted haga, lo que usted dice, cómo usted se mueve, probablemente va a ser la única Biblia que alguien va a leer en su vida. Es importante que nosotros, en esta oportunidad que Dios nos da para servirle, hagamos todo lo que tenemos que hacer para dar testimonio de Él. Dice el verso 3, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Una de las armas más importantes que usted tiene para servirle a Dios es su testimonio. Llegamos a Liberia allá en el 2007, ya hace rato de estar ahí, y entramos a un barrio hermosísimo, un lugar rural, casi que todas las casas de ese barrio eran de una sola familia, y conocimos una pareja que vivía justo al frente de nosotros. Amigos entrañables a los días de hoy. Este es un hermano para mí, una hermana para mí. Y en ese momento los conocemos, ella cristiana y él no era creyente. Y este hombre era de los que usted dice, ese nunca se va a convertir, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Un bicho, pero una persona excepcional, con un corazón lindísimo. Y pudimos hablarle al Señor de él, pero no insistimos. Lo que hicimos fue vivir a la par de él. Y poco a poco, a través de los años, mi esposa y yo relacionándonos con ellos, pudimos ver cómo este hombre
cada vez hacía más preguntas, inteligente, y hacía preguntas y se iba metiendo y todo hasta que un día entregó su vida al Señor. Era algo hermosísimo verlo en la iglesia. Era escandaloso, siempre se ponía en la parte de atrás y en ese momento yo cantaba y él era el que más aplaudía, más duro que todos los demás, y cantaba durísimo como para ayudarme. Más bien la arruinaba. Y un día lo bautizamos a él y a su hija. Qué momento más hermoso. Lo hicimos con nuestro testimonio. Sí compartimos la palabra de Dios, pero en un momento dado lo que hicimos fue vivir a la par de él. Yo no sé cuál es tu espacio, yo no sé cuál es la persona que está en tu corazón. Probablemente ya hayas compartido el evangelio con esta persona, tal vez no es la respuesta que querías. Yo te voy a decir algo, tal vez es el momento de ahora hablarle a Dios acerca de esa persona y orar profundamente por esa persona. Orar profundamente porque es tu espacio. Hay un lugar que es tuyo nada más. Hay una familia, hay un trabajo, hay un hobby, hay amigos. Hay lugares que son tuyos y únicamente tuyos, donde nadie más puede llegar, ni el pastor, ni tu líder, nadie. Es tu espacio, es el espacio que Dios te dio para impactar ese lugar. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para servir a las personas que tenemos a nuestro alrededor? Pablo usó de todo, renunció a su salario, dejó que otros crecieran a la par de él, influyó a muchísimas personas. En Corintios lo criticaban porque no era buen orador, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para nosotros poder enseñarle a otras personas acerca de Cristo? ¿Saben? Necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos. Verso 4 dice: más bien en todo, con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones, angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. La palabra que se usa aquí para paciencia es muy particular. No es la paciencia que me falta a mí cuando voy al banco a mediodía a hacer un depósito. Esa paciencia no es. No sé quién se relaciona con eso. No es esa paciencia de esperar algo o la paciencia de las presas de San José. Aunque ya no puedo rajar por eso porque Liberia se ha vuelto peor. Pero no es la paciencia de esperar pasivamente. Es una paciencia diferente. Es de soportar. Es de soportar activamente. La palabra que se usa aquí, un comentario Barclay dice, no describe la disposición del ánimo de sentarse con los brazos cruzados y permitir que el torrente de problemas sean barridos por medio de la resignación pasiva. Describe la habilidad de soportar las cosas de una manera tan triunfante que las transfigura. Y hace una lista que de esa lista probablemente usted y yo nunca vamos a vivir mucho de eso. Sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos pesados, desvelos y hambre. El currículum de Pablo, impresionante. En sufrimientos generales y pruebas de la vida. Ricardo compartía la semana pasada que cuando estuvo en Cuba, él vivió un tiempo de oración muy excepcional. Y yo segundo eso. Hace unos años tuve la oportunidad de ir con mi papá a Cuba. Él tiene siempre estos viajes de turismo misionero y fuimos mi esposa y yo. Estuvimos ahí una semana con los hermanos de la iglesia metodista de Morón y nos hospedamos en una casa justo a la par de la iglesia. El servicio empezaba alrededor de las 10 de la mañana y por ahí a las 9:30 me dice: papi, vamos ya para la iglesia. Y yo, suave, hora tica, hay que llegar así después. Y dice: no, si no nos vamos ya, no encontramos campo. Y dicho y hecho, llegamos ahí a las 9:30 y ya la iglesia se estaba llenando. Apenas agarramos un campito. Era increíble. Las bancas en medio de los pasillos. Ahí seguramente hubiera caído el Ministerio de Salud o algo así, aquí, ¿verdad? Y si hubiera sido aquí. La gente por las ventanas, en la parte de afuera de la iglesia, un lugar que le cabían 100 personas, habían 200. Era increíble.
y empieza la alabanza y la adoración. Y yo vuelvo a ver a mi esposa y a los dos nos corrían las lágrimas por la fuerza con que cantaban ellos. Obviamente nos pegamos a eso y adoramos al Señor. El Espíritu Santo lo podías tocar en ese lugar. Era algo impresionante la forma en que ellos adoraban al Señor. Y yo después reflexionaba, ¿verdad? Cómo a veces aquí nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto, y es que no vivimos lo que pasa en esa isla ni lo que pasa en nuestros amigos del norte aquí en nuestro país. No somos, ni siquiera llegamos a sufrimientos, privaciones y angustias. ¿Cuáles son nuestros sufrimientos? Que nos hagan mala cara, que nos rechacen un comentario. ¿A dónde? ¿A dónde? Tenemos que soportar en la vida. ¿Estamos preparados para eso? Como servidores de Dios, ¿estamos preparados para cuando nos toque realmente responder de esa manera? Hemos adoptado en nuestra iglesia el ministerio de la voz de los mártires. Tal vez usted es familiar con este ministerio. Recibí una llamada dirigida de hecho de aquí y me recomendaron hablar con usted. Queremos que ustedes sean parte de la voz de los mártires y lo único que pedimos es que 2 personas sean esa voz en el ministerio en Liberia, y lo único que tienen que hacer es comunicar. Lo único que pedimos de ustedes es oración. Eso es muy raro, ¿verdad? Lo único que pedimos es que oren por nosotros. Y hace un tiempo ya tenemos la costumbre como iglesia de levantarnos temprano, a las 5:30 nos conectamos en el chat de la iglesia y oramos. Y ahora adaptamos el calendario y entonces cada día tengo que orar por situaciones que yo no tengo la más mínima idea, de hermanos que están pasando por cosas que yo nunca voy a pasar. ¿Qué tenemos nosotros que hacer aquí para movernos en este país que nos da tanta libertad? Y muchas veces podemos tomar la gracia del Señor en vano, porque estamos muy cómodos. Yo le pido al Señor que nos dé esa sensibilidad para nosotros poder ver con una mejor perspectiva, mucho más allá de nuestra zona de confort. Y Pablo dice, servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. ¿Cómo viven los servidores de Dios? Los servidores de Dios viven en los frutos del Espíritu y en el poder de Dios en su vida, con pureza, conocimiento, amor sincero. Me encanta esto. Hay que capacitarnos. Tenemos que tener esa capacidad de poder soportar, pero también tenemos que tener la capacidad de poder manejar todo esto. No podemos venir al Señor y simple y sencillamente haber entregado nuestro corazón a Él, recibir su gracia y poner esto en piloto automático. No, tenemos que movernos. Pero no nos gustan muchas veces las palabras como discipulado, disciplina, oración, meternos en el Señor, en su palabra, estudio. Necesitamos capacitarnos para los tiempos que vienen. Necesitamos poder hacer esto. Número 4, lo hacemos para agradar a Dios. Ve lo que dice Pablo. Por honra, verso 8, por deshonra, por mala y por buena fama. Veraces, pero tenidos por engañadores. Conocidos, pero tenidos por desconocidos. Como moribundos, pero aún con vida. Golpeados, pero no muertos. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. Como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Wow. ¿Saben? Alguien dijo una vez por ahí que no somos un billete de 20 para caerle bien a todo el mundo. Nuestro servicio al Señor en muchas ocasiones va a ser criticado, juzgado, señalado y hasta rechazado. Hace unos años, hace bastante, me topo con un amigo y él había sido cristiano y ahora me dice, yo ya no creo en Dios. No creo en Dios. Yo no puedo creer que Dios haya ordenado todo eso que ordena en el Antiguo Testamento. Yo no puedo creer en un Dios así. Y entonces exponía sus puntos
Y yo, a pesar de que tenía mucho tiempo del cristianismo y había perdido mucho tiempo, no supe cómo defender eso. No supe. Entonces cambiamos el tema y eso me quedó a mí dando vueltas en la cabeza. Me quedó ahí y entonces empecé a estudiar, empecé a prepararme y pasaron unos meses y ya tengo la respuesta. Entonces le mando un mensaje y le digo, mira fulano, hace un tiempo hablamos de esto y pues yo quería decirte que ahora sí tengo unas respuestas para tus preguntas y me gustaría que pudiéramos conversar. ¿Cómo cree usted que reaccionó él? Me dijo de todo y me puso en mi lugar, de cierta forma. Porque a falta de capacidad y conocimiento también tenía falta de amor en muchas cosas. Lo primero que me dijo fue, hace meses no sé nada de vos. ¿No me has llamado para ver cómo estoy? ¿No has preguntado por mí? Y lo primero que quieres hacer es discutir esto. No, gracias. Y me tiró una bofetada. Luego se pasó y me dijo un montón de cosas más, ¿verdad? Y yo reflexionaba y yo decía, creo que tenía buena intención, pero no estaba bien preparado. Creo que no estaba bien preparado. Creo que me faltó este amor que me está hablando Pablo aquí, pero también no tenía la capacidad. ¿Saben? Muchas veces vamos a ser los malos de la película. Pero lo importante es, lo hacemos para el Señor porque somos colaboradores de Él. Entonces el mundo muchas veces nos va a ver como deshonra, mala fama, engañadores, desconocidos, moribundos, castigados, entristecidos, pobres, no teniendo nada. Así veían a Pablo. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Sabes cómo te ve? Bien conocido, con honor, buena fama, veraz, con vida, no muerto, alegre, enriqueciendo a muchos, poseyéndolo todo. Esa es la descripción de la verdad de Dios en tu vida. Estamos para agradarle a Dios. Nos preparamos como servidores de Dios para agradarle a Él. Porque la obra es suya y nosotros somos sus obreros. Y saben, me encanta lo que dice el verso 18 del capítulo 4, ahí mismo en Corintios. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que pasamos por aquí es pasajero, pero hay una eternidad que está mucho más allá. Número 5, impactamos nuestro entorno. Y aquí es donde quería llegar. Dice, verso 14, ahí en el capítulo 6 de 2 de Corintios, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué palabra es esa? Qué hermoso. En la Reina Valera dice en el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted sabe que una vez a mí me recetaron ese versículo. Mira qué tremendo. Salía yo con una muchacha de otra denominación y la mamá de ella dijo, usted está en yugo desigual. Yo era el yugo desigual. Terrible. Pablo aquí de cierta forma lo aplica para eso y muchas veces estoy seguro que más de uno aquí le han recetado eso, ¿verdad? Ahí anda usted jugando con un poquillo con el mundo y tal vez saliendo con alguien que no tiene que salir y por ahí alguien le dice esto. No os unáis en yugo desigual. Y de cierta forma es cierto. Usted quiere ahorrarse un dolor de cabeza, no se case, no se haga novio, novia de un no creyente. Más bien, ¿sabe que le doy un consejo? Busque a alguien que sea más cristiano que usted. Es lo mejor que puede hacer. Busque a alguien que sea más cristiano que usted. Y pues se puede aplicar aquí, pero en realidad
lo que Pablo está queriendo decir aquí es mucho más que eso. Este pasaje aplica a cualquier ambiente en donde dejamos que el mundo influya en nuestra mente. Cuando estamos siendo conformados a este mundo y no estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Los cristianos corintios habían jugado mucho con la cultura de Corinto y habían sido demasiado permisivos y amorosos con la cultura de Corinto y se habían dejado influenciar. Pablo no está diciendo aquí que los cristianos jamás debemos de asociarnos con incrédulos en el sentido de estar en medio de ellos, pero no que ellos nos influyan a nosotros. Podemos estar en el mundo de la misma manera en que un barco está sobre el mar, pero el mar no está dentro del barco. Si el mundo nos está influenciando, entonces tenemos que tener cuidado porque puede que estemos en yugo desigual con los incrédulos. Y ese yugo desigual o esa manera, esa influencia sobre nosotros puede venir por medio de un libro que no deberías de leer, una película que no deberías de ver, un sitio web que no deberías de visitar, una serie de televisión que tal vez deberías de parar de ver, un amigo que tal vez deberías de cortar. Incluso un amigo cristiano. A veces los cristianos podemos ser un poco carnalitos también. Tenemos que tener cuidado, porque a todos nos gusta pensar que somos lo suficientemente fuertes para resistir a cualquier cosa. No, eso no me va a pasar a mí. No, yo puedo con eso. Eso jamás me va a afectar. Yo ya lidié con ese pecado, lo tengo dominado. Por favor, tengamos cuidado. Yo he tenido que quitar algunas apps de mi teléfono. He tenido que reducir algunas de las series de televisión porque sé en lo que tengo problemas. Y ahora mi esposa me vacila porque solo veo Friends y Big Bang Theory y Smallville de superhéroes y documentales de bicicletas y Fórmula 1, que son muy buenos algunos. Pero he tenido que reducir algunas de esas cosas. Debemos de regresar a la sencilla pregunta de Romanos 12:2. ¿Estamos siendo conformados a este siglo o estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Llegamos a Liberia hace bastante, ¿verdad? Un amigo me dio el mejor consejo de todos. Usted en Liberia ocupa 3 cosas para subsistir: aire acondicionado en su casa, aire acondicionado en su carro, aire acondicionado en la oficina. Eso es todo lo que necesita. Y yo tenía toda la razón. De hecho, en ese lugar caliente. Lo hermoso de un aire acondicionado en un lugar es que usted puede acondicionar la temperatura del lugar. Entonces en mi cuarto, mi esposa lo pone súper frío, yo me congelo, yo lo pongo caliente, ella dice qué calor. Podemos manipular el ambiente que hay ahí. ¿Usted es un termostato o es un termómetro? ¿Qué quiere decir, pastor? El termostato que está en el aparatito del aire acondicionado transforma el ambiente del lugar. El termómetro me dice cómo está el ambiente, la temperatura es tal. Cuando usted llega a un lugar, cuando llegamos a un lugar, entramos a un espacio que es nuestro, a un almuerzo con amigos, en medio de nuestra familia, cuando entramos a nuestro trabajo, ¿transformamos el lugar o nos acomodamos al lugar? ¿El ambiente tiene que cambiar porque llegamos o nosotros nos adaptamos al ambiente? ¿Estamos nosotros influyendo el ambiente donde estamos o nos acomodamos? ¿Se acaban las conversaciones vulgares y feas entre amigos cuando nosotros llegamos o nosotros somos permisivos en eso? ¿Estamos impactando nuestro espacio? ¿Somos termostato o somos termómetro? Yo le pido a Dios que podamos nosotros impactar el lugar donde llegamos, que tienen en común la justicia y la maldad, que tienen en común la luz con las tinieblas. Y cuando se utiliza este término de comunión, Pablo en realidad habla de la influencia más que la presencia.
Y dice, nosotros somos templo del Dios viviente. Ese versículo se lo recitaron, pero a mi esposa, no a mí, ¿verdad? Y le agradezco tanto a la persona, a mi suegra. Mi esposa, cuando ya estaba jovencita, no me había conocido a mí, obviamente, ¿verdad? Se iba a ir de fiesta, entonces se alistaba toda guapa para salir con sus amigas a un lugar que no le voy a decir a dónde. Y cuando iba saliendo, mi suegra le decía en la puerta, acuérdese que usted es templo del Dios viviente. Le arruinaba toda la fiesta. Yo le agradezco tanto a doña Osi por esas palabras. Cuando entendemos eso, entendemos que Dios está en medio de nosotros, como Él está en medio de esta iglesia. Y entendemos que esto es un lugar sagrado. Y un lugar sagrado lo cuidamos, lo protegemos. Cuando estamos pensando de esa forma, sabemos que Dios está en medio de nuestro corazón. Y estar con el Señor en nuestro corazón nos da la relación más íntima que podemos tener con Él. Dice el verso 18, y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Qué promesa más hermosa. El llamado a la pureza, a la separación para Dios, fluye de la oferta de la reconciliación que mencionamos al principio en 2 Corintios capítulo 5. Cuando nosotros nos apartamos para Él, cuando no nos dejamos influir y más bien tratamos de influir, el lugar donde estamos haciendo la obra que nos corresponde como embajadores del Señor. Vuelvo a leer 2 Corintios 5, verso 20, y lo llevo hasta el final. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y llegamos a lo mismo siempre. Cristo, nuestro Señor. Él es quien por medio de Él nosotros podemos hacer todas las cosas. La reconciliación es por medio de Él. Somos sus colaboradores. ¿Cómo viven los servidores de Dios? Viven en armonía con Cristo. Viven entendiendo que la obra es para Dios. Se capacitan, trabajan hoy, agradan al Señor. ¿Cómo vivimos como servidores de Dios? ¿Podemos tomar esto para nosotros hoy? Para que podamos llevar el ministerio de la reconciliación en nuestro entorno, para impactar las vidas de lo que Dios nos ha dado a nosotros, para reconciliar a la gente con Él y gritar lo que dice el verso 20, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Piense, yo le invito a que usted lo haga hoy. Tiene que haber alguien, tiene que haber una familia, un amigo, un hermano, alguien en su mente en este momento. Bájelo a su corazón, háblele a Dios acerca de Él y lleve a cabo la obra que Dios le ha encomendado. Empezamos por nuestra casa, por nuestra familia y luego a los espacios que Él nos da. ¿Estamos listos para servirle y tomar nuestra posición y apartarnos para Él, para estar en una relación correcta por medio de Cristo? ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Llega a nuestro corazón y una vez más nos impacta, nos ilumina, nos llena, Señor. Lo que hemos leído hoy, Señor, te pido que dé fruto en cada uno de nuestros corazones.
Tú, Señor, nos has dado el privilegio de trabajar a tu lado como colaboradores tuyos. No lo merecíamos. No somos nada. Pero tú nos has dado valor. Nos has hecho hijos y hijas. Y nos has dado un lugar dentro de tu reino. Una parte que tenemos que hacer. Perdónanos si perdimos tiempo. Pero hoy es el día de salvación. Este es el momento propicio de Dios. Hoy es el momento para que yo me despabile, para que vuelva a ti. Y que por la gracia que tú me has dado, haga algo por ti. Y tome el ministerio que tú me has dado, en el espacio que tú me has dado, a los amigos que tú me has dado, a la familia que tú me has dado. Capacítame, aquí estoy. Una vez alguien dijo, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero repetir esas palabras. Y no tengo que ir muy lejos. Puedo empezar desde casa. Ayúdame, Señor, a poder llevar tu palabra, a poder llevar el evangelio, a poder servirte, Señor, para todas aquellas personas que necesitan, Señor, que necesitan de Cristo, que necesitan de ti, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor. En tu nombre, Jesús. Iglesia, ¿qué le parece si se pone de pie y finalizamos adorando al Señor? Levantemos nuestras manos, abramos nuestro corazón y digámosle: Señor, aquí está nuestro corazón abierto, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mí. Una vez más, mi corazón. Mi corazón abierto está. Nuestro corazón, Señor. Mi corazón abierto está. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad En mí, Dios, todo en mí es movido por tu amor, cautivado por
serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo, santo por siempre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te damos gracias. Porque eres santo, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Que podamos seguir buscando tu reino por encima de todo. En el nombre de Jesús. Amén.